nos adentramos en un tiempo de misterio para hablar de psicofonías. Tenemos aquí en el estudio, a mi izquierda, a Enrique Muro. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Enrique Muro, hay que decir que es periodista y un gran interesado por todos estos temas. Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico una pequeña sorpresa para los oyentes. El habitual conductor del programa y director del mismo, Santiago Vázquez. Santiago. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal estás? Un abrazo, Enrique, para todos, para todo el equipo. Que te mejores. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, pues muy bien, enhorabuena por vuestra labor ahí y aquí intentando recuperarnos de un trancazo que me ha cogido, no sé si a consecuencia de los aires acondicionados, o no sé por qué motivo, pero el caso es que esta mañana me he levantado fatal y tengo fiebre y lógicamente pues te he pedido a ti que hicieras el programa esta noche porque realmente me encontraba y me encuentro bastante mal, pero aquí estamos. Lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, Santiago. Está muy bien. Bien, para introducir el tema de las psicofonías, habría que plantearse, diría yo, la pregunta básica. ¿Qué es una psicofonía? Bueno, quiero decir en primer lugar que esta noche pues vamos a introducir el tema, pero que seguiremos hablando de este tema pues mañana, pasado y seguramente el viernes, porque es un tema que queremos tratar con mucha rigurosidad. Es un tema interesantísimo, como bien sabéis, tanto Enrique como Fernando, y que yo pienso que es digno de divulgación. Así que vamos a introducir hoy el tema en estos minutos que nos quedan hasta el final, y mañana pues seguiremos hablando de este fenómeno psicofónico. Bien, ¿qué es una psicofonía? Pues una psicofonía es una grabación que se realiza en una cinta magnetofónica, en un cassette. También se puede realizar en cinta abierta, y cuyo origen nos encuentra, en mi opinión, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales. La parafonía, hay que decir que no se escucha cuando queda registrada en la grabación, sino que se escucha al rebobinar la cinta y al escucharla. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo cojo una cinta virgen, la sitúo dentro de un aparato de grabación, de un cassette, y la dejo correr, eso sí, en silencio, durante 3 minutos, por ejemplo. Rebobino la cinta y escucho con atención lo que hay. Si encontramos algún contenido, hay que analizarlo, lógicamente, y si ese contenido, esa introducción, resulta ser paranormal, descartando ruidos naturales y similares, pues ahí se puede decir que tenemos una psicofonía. Enrique. Yo creo que la definición que ha hecho Santiago Vázquez es la perfecta. Lo que pasa es que a mí no me gusta usar el tema o el término psicofonía porque se está prejuzgando algo, ¿no? Psicofonía tendría que ser sonido de la mente. Diríamos que entonces, usando ese término, todas aquellas grabaciones pues, que salen, como dice Santiago Vázquez, que yo también pienso que no están dentro de las coordenadas espaciotemporales que nosotros conocemos, se tendrían que producir por el fenómeno de la psiquis, no por el fenómeno de la mente. A mí me gusta usar un término, que también le gusta mucho usar a uno de los maestros dentro del tema de las psicofonías, como se ha presentado el programa, que es Germán de Argumosa, que es el término de parafonía, ¿no? Un término, pues que yo creo que puede englobar mucho más, no sé si está de acuerdo Santiago, pues lo que son los términos y sobre todo las procedencias de esas voces. Sí, es muy importante, Enrique, y gracias por apuntarlo, esta diferenciación entre ambos términos, porque efectivamente es así. El término psicofonía prejuzga respecto a la causa que provoca el fenómeno. Cuando decimos psicofonía, estamos indicando que la causa del fenómeno es la psique, es decir, la mente. Psique, psico, mente, fonía, sonido de la mente, cuando en realidad realmente no se puede afirmar esto. Entonces es mejor emplear el término parafonía, que quiere decir al margen, al lado del sonido de la fonía. Ese es el término adecuado. Y estoy totalmente de acuerdo con Enrique, ¿cómo no? ¿Encierra algún peligro el grabar psicofonías, Enrique, Santiago? Vamos a dejarle que sea el jefe. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Yo pienso que encierra, no un peligro, encierra muchísimos peligros el grabar psicofonías,
Fíjate, Fernando, y fijaros, Enrique y Fernando y todos los oyentes, fíjense que estamos hablando esta noche del fenómeno de las psicofonías, o mejor dicho, parafonías, pero no por esto estamos incitándoles a ustedes a que graben psicofonías, sino simplemente exponer unos hechos, unos estudios que ante todo, y Enrique estará de acuerdo conmigo, son estudios cuando se hacen con rigor, son estudios científicos en donde se emplean instrumentos totalmente científicos y con una rigurosidad extrema, y entonces pues es un fenómeno que está comprobado y demostrado, pero en ningún momento queremos incitar a los oyentes a que hagan psicofonías. Los peligros, el peligro más importante creo que es la obsesión que pueden provocar estas voces en la persona que experimenta el fenómeno. En las consultas de los psiquiatras hay muchas personas que tienen que acudir a estas consultas de los psiquiatras porque precisamente están traumatizados o perturbados porque en una experiencia de psicofonías pues ha aparecido una voz que le ha amenazado de muerte o bien le ha hecho una premonición nefasta, y entonces esta persona, si no está preparada o si no es una persona que no está preparada, tanto mentalmente como intelectualmente, pues lógicamente puede sufrir un trauma psicológico y tiene que ser tratado o tratada psicológicamente. Por lo tanto, yo desaconsejo totalmente, siempre lo hemos hecho y lo vuelvo a hacer y lo haré siempre, desaconsejo a todas las personas que nos estén escuchando aventurarse en este mundo que es muy serio y muy peligroso al mismo tiempo. Es decir, no juguemos con fuego, este es un fenómeno real, pero solamente hay que hacerlo desde un punto de vista de la investigación y con mucha seriedad. Y por supuesto, personas que estén preparadas para hacerlo. Y muchísimo menos, pues hemos conocido muchas veces a grupos de chavales jóvenes que se aventuran a grabar. Se van al campo o vienen a una casa abandonada, chavales de 13, 14 años. Esto es una barbaridad. Porque a lo mejor de ese grupo, pues de 7 u 8 chavales, pues a lo mejor 2 de ellos son muy sensibles o hipersensibles. Y figúrate, Fernando, Enrique, figuraros si aparece una voz que, como muchas veces ha sucedido, les dice, voy a matarte, o fulanito, voy a matarte, o tu padre se va a morir, o cosas de este estilo, ¿no? Que ha ocurrido estadísticamente. O sea que es muy peligroso y hay que desaconsejarlo siempre. No sé, Enrique, ¿qué opinará? Enrique. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Santiago, es primero un tema que como no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? En el sentido de, yo vuelvo a recalcar que desde mi punto de vista y por lo que he podido leer e indagar, ¿no? Lo que producen esas voces están fuera de nuestras coordenadas espacio-temporales, ¿no? Dejando claro ese tema, entonces, o ese término, tendríamos que decir que no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si es algo serio, donde uno quiere hacer una labor científica, una labor en laboratorio, usando altas frecuencias, usando ordenadores, usando aparatos de máxima sensibilidad, alguien que vaya con ese afán de investigar, no creo que sean peligrosas, pero como casi nadie tiene la oportunidad, a no ser que realmente uno se lo tome muy en serio, de tener el dinero suficiente como para poder manejar aparatos donde tú puedas elegir las altas frecuencias, porque se han dado estudios e investigaciones, por ejemplo, en personas como André Malví o el propio Sinesio Darnell, donde se han conseguido a través de ordenadores establecer comunicaciones con esas entes, que luego me imagino, Santiago, Fernando, que se podrá indagar un poquito más o hablar un poquito más cuáles son o los motivos o las procedencias de esas voces, sí. Pues se han mantenido, como te decía, en esas investigaciones de Sinesio Darnell y André Malví, investigaciones donde se han demostrado comunicaciones donde las frecuencias, las propias voces decían que se tenían que subir o se tenían que bajar para que ellos estuvieran en una onda cómoda para poder mantener esa comunicación. Pero cuando uno no tiene la posibilidad de entrar en un laboratorio, cuando uno no tiene la posibilidad de entrar a trabajar con ordenadores y con esos aparatos altamente cualificados para poder realizar este tipo de experiencias, uno empieza a manejar, cuando maneja un cassette normal o un micrófono normal, suele manejar frecuencias de baja frecuencia, es decir, a un nivel por debajo del nivel infrarrojo.
Por lo tanto, sí se ha demostrado por estudios estadísticos que todas aquellas grabaciones que se efectúan a través o por debajo del nivel infrarrojo, del nivel normal, los entes que suelen penetrar en esas grabaciones son entes, no digo yo que no se encuentren entes de buen corazón, pero suelen haber entes descarriados, desencarnados, burlones, y bueno, pues realmente es bastante peligroso. En las otras, cuando se hacen las experiencias en laboratorio de alta frecuencia, pues se comentan en los estudios que cuando se usan esas altas frecuencias, esas ondas altas, pues los mensajes suelen ser mucho más espirituales, los mensajes suelen proceder de entes con mucha más capacidad de sentimiento, ¿no?, que los que se usan o entran en niveles de baja frecuencia. Y sobre todo yo creo también un peligro. Antes lo comentaba Santiago Vázquez, que era el tema de la obsesión y de las personas que sean hipersensibles, ¿no? Yo, por ejemplo, no recomiendo el hacer psicofonías, pero porque crea adicción. Es decir, si no estás haciendo un estudio serio, y perdona que recalque, y perdona también Santiago que recalque este tema. No, muy interesante lo que estás diciendo. Si no estás haciendo un estudio serio, la adicción es lo peor. Es decir, no sabes con qué te estás enfrentando. Hay muchas personas que inconscientemente se dedican a usar el tema parafónico para intentar conseguir preguntas y respuestas. Y sí, lo que se llega es una adicción, y sobre todo llega uno a convertirse marioneta de esas voces que llegas a depender totalmente. Exactamente. Fijaros, fíjense ustedes, amigos de Dimensión Desconocida, os voy a contar un caso que precisamente contaba Sinesio Darnell, también investigador de este fenómeno y en general de transcomunicación. Se trata, no voy a dar nombres ni voy a dar datos, el caso de un médico que, pues lógicamente un médico es una persona pues culta y preparada, ¿no? El caso es que este médico conoció el fenómeno, y a partir de ahí pues empezó a desarrollarse en él lo que Enrique estaba comentando, que me parece muy interesante, pues una adicción exacerbada en él, ¿no? Resumiendo, que este médico no salía de su casa por la mañana si no preguntaba a las voces paranormales o unas psicofonías. Cuando se tenía que ir de viaje a algún congreso, preguntaba sobre si podía ir, si el avión iba a llegar bien al aeropuerto, y lo que es mucho más grave, preguntaba a estas voces el diagnóstico y el tratamiento que tenía que aplicar a sus pacientes. Fijaros si es tremendo en el caso de un médico, una persona adulta y preparada, y que llega a esos extremos, ¿no? Incluso de contrastar con estas voces que son, como dice Enrique, de origen desconocido, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Sabemos que no es de aquí, pero no sabemos lo que es, ni quiénes son, y esto crea una adicción tremenda, y es muy importante y muy interesante lo que ha señalado Enrique. Hay otros casos, Santiago, que tú también conocerás, y también Fernando, que se han dado aquí en España. Yo creo que, como dice Santiago, no se van a dar nombres, sobre todo pues para preservar pues la intimidad, ya no de la persona, porque lo que voy a contar está fallecida, sino de los familiares, pues de grabar psicofonías, y pues que salieran cosas que que se estaba fenomenal allí, que eso era un mundo de paz, un remanso de paz, y que esperaban impacientemente que la persona que estaba haciendo la experiencia se reuniera con ellos, ¿no? Pues lo que sucedió es que desde un cuarto piso abrí la ventana, se tiró para reunirse realmente pues con esos seres, ¿no? Eso es hasta donde llega, Santiago, Fernando, lo que puede ser la adicción a este tema, que como otro me imagino que en este programa que se plantea con la seriedad y rigurosidad de estos temas, me imagino que también se tocará algún día el tema del Ouija. Sí. Son dos de los temas más frívolos que está siempre en la calle, el tema de las parafonías y el Ouija, pero son dos de los temas que más peligros tienen para personas que no están realmente preparadas, ya no preparadas intelectualmente, sino preparadas mentalmente para poder afrontar ciertos cambios de conciencia, y sobre todo el entrar en algo desconocido que realmente no sabes controlar. Yo tuve, y tú lo sabes, Santiago también lo sabe, Fernando, un día lo estuve ahí comentando, una experiencia en la que una de esas voces graciosas, me decía que me iba a morir y que me iba a matar. Pues gracias a Dios, pues uno, como conoce el tema también como vosotros, pues realmente sabe que uno tiene que pasar de esas voces
ser fuerte mentalmente y saber que, bueno, pues que está en zonas de bajo astral, en zonas de influencia negativa, y que realmente pues el que domina la situación eres tú y no las voces, ¿no? Pero hay otras personas, y no es pedantería lo que estoy contando, simplemente es una propia experiencia. Hay personas que no saben que la situación la dominas tú, porque el que hace la experiencia parafónica es el que domina la situación, y esto hay que recalcarlo. Exactamente, sí, sí. Y hay personas que no saben que el que domina la experiencia es uno, entonces empieza a obsesionarse, y eso ya empalmaríamos con otro tema, que es el poder de la mente y el poder de hacer realidad los pensamientos, ¿no? Entonces, si tú piensas que esa voz te está diciendo que te va a matar, pues realmente al final sucede lo que sucede. 2:10 de la madrugada, continuamos en Dimensión Desconocida en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid. Recuerden, 918 de la onda media. Estamos hablando de parafonías con Enrique Muro y Santiago Vázquez. Santiago, ¿sigues ahí, verdad? Aquí estoy, Fernando, ¿cómo no? Bien. Voy a plantear una pregunta que creo bastante interesante. ¿Puede un creyente católico creer en parafonías? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Fíjate, Enrique se ha adelantado. Enrique, bueno, si quiere hablar antes él, que lo haga. No, siempre primero que sé. Gracias, Enrique. Bueno, fíjate, Fernando, si puede creer un creyente, y valga la redundancia, católico me refiero, en las parafonías, que la propia universidad en Roma, del Vaticano, tiene una cátedra de parapsicología y otra cátedra de astrología. Esto seguramente es un dato que Enrique Muro puede corroborar, que seguramente muchos de nuestros oyentes no conocerán, y que sin embargo es así. Tienen una cátedra de parapsicología donde se estudia científicamente el asunto de la parapsicología, y otro dedicado al tema de la astrología. Y por otra parte, fíjate qué dato más interesante. Friedrich Jürgenson, del que vamos a hablar ahora mismo, que fue el descubridor, por decirlo de alguna forma, de este fenómeno de las psicofonías, fue condecorado por el Papa Pablo VI en el año 1969 con la cruz de Comendador de la Orden de San Gregorio Magno. Le condecoró el Papa por sus estudios científicos en este campo. Fíjate si un creyente católico puede creer en la existencia de las psicofonías. Hay otro dato, Santiago, que es uno para mí, uno de los mejores investigadores que hay de este campo en Europa, quitando pues aquí en España a don Germán de Argumosa y a Sinesio Darnell, aunque don Germán de Argumosa es algo particular y especial, lo que es el maestro, lo que uno tiene con él, y es el señor François Brun, exactamente, francés, es sacerdote católico, ni más ni menos que ha sido licenciado en teología pues por un instituto que no merece la pena, que es el Instituto Bíblico de Roma. Vamos, que es teólogo. Es teólogo. Es también licenciado en Sagradas Escrituras, y es un hombre que lleva haciendo este tipo de investigaciones pues alrededor de 25, casi 30 años, que ha escrito un libro que es francamente bueno e interesante, que es el de Los muertos nos hablan, y que ha hecho multitud de investigaciones y multitud de experiencias parafónicas, y es un sacerdote católico, no ha tenido ningún tipo de problemas con el Vaticano, y no tiene ningún tipo de problemas de poder compaginar sus creencias en fe, en sus creencias en la resurrección de Jesucristo, con lo que es el tema de las parafonías. Incluso ha hecho experiencias tan interesantes como llevar a estudiar pues, los documentos que él había conseguido grabar sonoros al Instituto de Sonido de Turín, y sacar conclusiones tan sorprendentes de un instituto científico. Sobre todo este dato va para los científicos, que siempre se están cerrando a la sin razón. Científicos y no científicos. Exacto. Y es el que las voces que se habían plasmado en todas esas experiencias que el padre François Brun había mandado a ese instituto de Turín, pues comentaban que eran voces, pero que les faltaba cualidades para que fueran voces humanas. Es decir, que no podían haberse dado de ninguna manera, no podía ser un doblaje, no podía ser ningún tipo de engaño ni de apaño, porque si eran voces, se oían las voces, pero se veían reflejados en los búmetros, en todos los aparatos, pero les faltaban esas cualidades de que fueran voces humanas.
tenemos también, Enrique, tenemos también el caso en España del famoso jesuita, el padre José María Pilón, que es un jesuita desde hace muchísimo tiempo y que se dedica en general al estudio de los fenómenos paranormales con mucha rigurosidad y en especial en el tema de la radiestesia, ¿no? Y es un jesuita. Así es, y este punto y este dato lo sabes tú mejor, pero creo que fue el padre Yemeni. Sí, vamos a hablar de ello ahora mismo si nos da tiempo, sí. El padre Ernetti y el padre Gemelli, efectivamente. Gemelli, el que comentó, bueno, y el que fueron al Papa precisamente a comentarles que el tema de las parafonías no tenía ningún tipo de peligro y que era algo que existía realmente. Bueno, yo creo que esos son datos que yo creo que para empezar este programa de introducción, lo primero que tienen que saber aquellos católicos que estén escuchando esto es que si ellos creen las parafonías, pues no van a ser ni excomulgados ni cosas parecidas. Claro, efectivamente, digo yo y planteo la pregunta y la dejo ahí. Si la Iglesia Católica, hablo de la Iglesia Católica porque estamos hablando ahora mismo por la pregunta que ha hecho Fernando de la Iglesia, pero en general cualquier religión, si la Iglesia Católica apoya la continuidad de la vida después de la muerte, ¿por qué razón no vamos a aceptar que en el supuesto de que exista el otro lado, que en mi opinión creo que es así, ¿por qué no vamos a aceptar que ese otro lado, a través de los medios científicos o tecnológicos que tenemos hoy en día, no pueda comunicarse con nosotros? Es una pregunta que dejo ahí, simplemente. Y también quiero dejar claro que este fenómeno de las parafonías o psicofonías es un fenómeno que está demostrado científicamente que existe y que es real, que no es un tema abstracto ni confuso, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Se han hecho experiencias en laboratorios científicos, como vamos a hablar a continuación, y mañana seguramente, y que realmente el fenómeno ha quedado demostrado científicamente. O sea, que el fenómeno se produce y está ahí. La causa, ese es otro tema, del que vamos a hablar. Del tema de la Iglesia, Santiago, que estaba excomulgado Galileo. Sí, efectivamente. Pero la pregunta es esa, ¿no? Si apoyamos la existencia del alma, ¿por qué razón no podemos aceptar que desde el otro lado se pongan en comunicación con nosotros? Que por cierto San Pablo definió cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y de un plumazo pues se cepillaron lo del espíritu. Son temas tan interesantes que en otros programas iremos hablando de muchísimos temas, porque empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Están relacionadas y hay cosas realmente que son muy interesantes, pero hablaremos de ello. Tú que eres el jefe centro del tema. Vamos a dar paso a una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Vamos a ver, yo quería decir una cosa sobre los peligros de la psicofonía y de la ouija. No escucho nada, Quería decir una cosa sobre los peligros de la psicofonía y de la ouija. Adelante. Y es que hay una fórmula, pero vamos, total, para evitar todos los peligros. Y es como cuando los videntes catastrofistas te dicen que te va a ocurrir y que no te va a ocurrir. Y es no hacerles ni puñetero caso. Los mensajes buenos que te los mandan, bien, vale. Ahora, que empiezan con cosas así de ese tipo, bueno, pues ya sabes lo que hay que decir. No, rotundamente. No te hago ni caso, he hecho muchas. Yo psicofonías he hecho muchísimas. Y me ha salido de todo. Sí. Pero vamos, no le he hecho caso de ningún... Hombre, que siempre... que bien, pues tal, pues vale, bien. Pero ahora, en cuanto se pone una cosa, porque hay espíritus muy bajo astral, hay cosas muy raras, sí. que desconocemos del todo. Sí. Pero vamos, yo te hablo de más de 500 psicofonías que nos reuníamos sábados y domingos, digo psicofonías ouija, sábados y domingos. Nos reuníamos unos amigos y a ninguno nos pasó nada por eso, porque decíamos, vale, muy bien. Oye, que mira, que es que resulta que bueno, a mí me dijeron que te ve un rayo de luz y eso quiere decir que te van a arrebatar, o sea, que me voy a morir. Y dije, muy bien, pues vale. Que ahora, eso te ocurre igual con los videntes, Pero estarás de acuerdo conmigo que personas o chavales de 13, 14 años que no tienen un nivel intelectual como se puede suponer a personas adultas que se reúnen a hacer este tipo de experiencias, esto es una barbaridad. No es nada recomendable. Porque... No, pero si es que a los 13 y 14 años ni se pueden hacer psicofonías, ni se puede hacer vivisecciones con lagartijas. Nada. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Lo de la lagartija los chavales no lo hacen, pero los ouija sí. No, pero también lo hacen, cuidado, que
Que yo, nosotros cuando éramos niños, pues hacíamos cosas que no se debían hacer. Me parece una postura muy acertada y muy sabia la de este señor, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es que claro, este programa lo escuchan mucho más adultos que niños. Sí, pero ojo, que yo opino, señor, que también los adultos han de tener cuidado. Ya hemos contado el caso de este médico, Sí. que hay que tener mucho cuidado, o sea que en general... Se tiró por la ventana. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Mira, practicando cualquier sistema, yo conozco al memo cristiano y al memo zen y al memo yoga, que es el que realmente se lo cree todo, pero tenemos una cosa que se llama sentido común. Inteligencia, para que dice, mira, oye, ¿por qué no te vienes conmigo ahora al cielo y te tomas cianuro potásico? Y la única respuesta que hay que hombre, que los dioses por ahí andan tomando soma, que cuando se les pase, que vuelvan. Sí. Es que no hay otra referencia, ¿eh? Bueno, Bien, señor. Muchas gracias por su llamada. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Fernando, ¿qué te parece si ponemos como adelanto para los sucesivos programas que vamos a dedicar al tema, ponemos una psicofonía? Adelante, Santiago. Bueno, pues esta psicofonía... Rápidamente, que no tenemos casi tiempo. Sí, esta psicofonía fue obtenida por el profesor Argumosa, que con su permiso vamos a ponerla, y es una voz juvenil que dice, tengo miedo. Vamos a escucharla. Hay que decir que está repetida 3 veces, no es que aparezca 3 veces la voz, sino que está repetida 3 veces, para que se escuche mejor. Bien, pues esto es un adelanto de... Mañana seguiremos y pondremos muchas más psicofonías y hablaremos de muchísimas más cosas que lógicamente, pues fíjate, podemos estar hasta las tantas hablando de este tema, ¿no? Exacto. Enrique Muro, muchas gracias por tu presencia aquí. Ha sido un placer y si mañana me permitís estaré con vosotros. Será todo un placer para nosotros. Enrique, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, eres muy grande. Que te mejores. Muchas No te gracias. pongas delante del acondicionado, eso que te dijo tu padre. Santiago, Un abrazo para todos, para todo el equipo. que te restablezcas pronto y esperamos verte pronto. Gracias, Fernando, un abrazo para Eduardo. Vale, muchas gracias. Hasta mañana. Y a ustedes también, señores. Nos despedimos ya, 2:24, el programa se termina, nosotros decimos adiós. Bueno, no adiós, decimos hasta mañana y mañana nos escuchamos en la Inter, en el 918 de la onda media. Hasta mañana. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.